que se aprobó, pero creo que a nivel muy general, ¿no? Sí, que se le reconoció precisamente se le reconoció a la PCM como esta capacidad, esta oficina de gestión de conflictos, esa capacidad, esa competencia general de conflictos. No tiene nivel todavía. Y debería tener, o su representante, nivel ministerial para que tenga pues, sus opiniones, sus criterios tengan pues, gran autoridad. Pero además de eso, se reconoció de manera muy general a los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales deberían tener competencias precisamente en la conflictividad que ocurre en sus regiones. Y por ahí debería ser también, ¿no? Cómo ellos tienen porque tienen competencias muy generales para el diálogo, para la paz, ¿no? En algunas normas que hay, pero cómo ellos pueden tener un rol mucho más protagónico en la prevención de los conflictos. Sí, un poco que al escuchar de que deberíamos tener unidad de criterios, yo pienso que más bien no deberíamos tener unidad de criterios, sino reconocernos de que somos diferentes. Y entonces, en esa diversidad de que todos tenemos diversos criterios, entonces ahí es donde recién vamos a tener una visión. Pero si nosotros desde arriba decimos, no, tenemos que tener este criterio desde arriba hacia abajo, hasta el pueblo, hasta el vilorio más chiquito, no. Creo que debemos ser a lo contrario. Desde abajo, ver qué criterios tiene. Y el Estado debe tener, así como un punto, saber recoger las inquietudes, asimilarlas de acuerdo a los intereses del poblador pequeño. Entonces si tenemos un Estado en la que reconoce que todos tenemos diversificación, porque es natural, porque no somos robots, todos pensamos diferente a veces, pero entonces debemos tener en qué nos acercamos y en conjunto todos vamos a decir, nosotros este Perú quiere este sendero, esta forma, a dónde nos orientamos. Entonces cuando sepamos a dónde nos orientamos, pero de acuerdo desde el más mínimo, y entonces ya no vamos a tener muchos conflictos. Ya, sí y no. Estoy de acuerdo con usted en que tiene que ver la diversificación, pero yo creo que hay que especificar a qué nos referimos con unidad de criterio. Claro. Unidad de criterio, en qué conflictos le corresponde a quién. No hay que tener las mismas ideas, o sea, pueden tener las diferentes ideas. En eso estamos de acuerdo. Correcto. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con el compañero es que hay que tener unidad de criterios para saber qué conflictos, en qué momentos, cuándo entra quién, con qué competencias, en qué momento coordinan o se complementan unos con otros. O sea, unidad de criterios en la actuación. Ya, por ahí hay que especificar a qué nos referimos. Y yo entendía que en el tema del sistema que estaba mencionando el compañero, sí hay que tener unidad de criterios de cómo vamos a actuar, ¿no? ¿Quién hace qué en qué momento? Pero totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Del tema de la diversidad. ¿Sí? Entonces los dos tienen razón. Entonces, y yo creo que ahí tiene que ver con el enfoque, ¿no? El reconocer precisamente de que a nivel local, a nivel regional, precisamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden entender mejor cuál es la idiosincrasia, cuáles son los intereses, cuál es la cosmovisión de los actores, por qué determinados temas son vitales para determinada población que están dispuestos a darlo todo, por qué determinados intereses o determinadas poblaciones no pueden negociar sobre determinados temas. O sea, toda esa idiosincrasia, esa lectura cultural no se puede hacer desde lo nacional. Precisamente esa lectura, esa identificación de cosmovisión, ahí va lo que decía el compañero, tiene que hacerse a nivel local, a nivel regional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jauja, que hubo toda esta movilización por el aeropuerto,
uno puede decir, bueno, ¿no? Claro, qué movidos son, ¿no? Salen ahí mismo callejeros, van a movilizarse, pero si uno hace una lectura desde acá, desde fuera de Jauja, uno puede ponerle una serie de etiquetas a los jaujinos, ¿no? Son los revoltosos, son los tales, puede llenarlos de adjetivos. Pero cuando hace uno una lectura más cultural, y uno simplemente, yo me puse a revisar el tema de los periódicos, o sea, el tema del aeropuerto, porque era importante el aeropuerto para los jaujinos, uno se encuentra, yo no sé si ustedes hicieron el ejercicio, pero que la pista esa de aterrizaje, o sea, ha sido utilizada inclusive, tiene antecedentes de haber sido utilizada inclusive en la época de la guerra con Colombia, Leticia, y que fue además toda una promesa, y han habido determinadas normas que reconocían esta pista de aterrizaje como el proyecto de aeropuerto, e inclusive muchos de los vecinos donaron terrenos y construyeron con sus propias manos también parte de este aeropuerto. Entonces ahí no es, aparte de la rivalidad que hay entre Huancayo y Jauja, ¿no?, que es histórica y hasta colonial, ¿no?, hay también todo un sentimiento con respecto al aeropuerto. Y no pues es cualquier cosa, una pista, ¿no?, que ya te cambio acá y te la paso a otro lado, sino que hay todo un significado de identidad afectiva con este aeropuerto, y que también refleja muchas de las visiones que tienen los jaujinos con respecto al desarrollo. Entonces, el ver que este proyecto puede irse, puede desaparecer como proyecto de desarrollo para ellos, uno ahora se explica y entiende por qué era que los sentimientos eran tan fuertes con respecto a esa posibilidad de perder el aeropuerto. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, uno puede hacer una lectura totalmente, la típica lectura es del poder, ¿no? Están midiéndose poder. Y uno puede hacer el análisis y quedarse en este análisis de quiénes son los sujetos más poderosos, cuál es el interés económico, quiénes quieren bloquear a quién quiere ganar económicamente o políticamente a quiénes, y ese es un nivel de análisis que se puede hacer desde muchas de estas oficinas o desde muchos otros análisis. Pero el poder entender cuáles son las motivaciones, cómo las esperanzas de los jaujinos se traduce o no en este espacio, y el orgullo, eso a mí me pareció interesantísimo, el orgullo que tenían los jaujinos con respecto a este aeropuerto. Eso es un análisis que solamente se hace conversando con los actores y estando en la localidad. Y es por eso que ese tipo de perspectivas, ese tipo de análisis solamente lo pueden hacer mientras más cercano esté uno a ese nivel de los actores. Es por eso que gobiernos regionales o gobiernos municipales también tienen un rol muy importante para el análisis, pero también para el diseño de estos procesos de conflictos, de gestión de conflictos.